El día de hoy vamos a revisar algunos aspectos importantes de lo que es la función respiratoria. Bueno, la principal función del aparato respiratorio es aportar oxígeno o capturar el oxígeno para mantener el metabolismo tisular o el metabolismo en general, el metabolismo que requiere del oxígeno, ese por un lado, y el otro es eliminar el dióxido de carbono. El consumo de oxígeno y la producción del dióxido de carbono tiene variaciones en función de la tasa o el índice metabólico de cada animal, de cada especie también puede variar. Esto siempre es dependiente del nivel de actividad que tenga el animal. Es decir, un mismo animal puede tener diferente demanda, consumo o producción de dióxido de carbono según la actividad que esté teniendo. Bueno, el metabolismo basal es el metabolismo del animal en reposo sin ninguna excitación. Y el metabolismo basal también es en función del peso corporal metabólico del animal. Un animal con diferentes pesos metabólicos o diferentes condiciones corporales, pues también va a variar en el consumo y de oxígeno y excreción de CO2. Y esto también tiene que ver con el tamaño de las especies, lo que nos va a indicar que en relación a especies más pequeñas consumen más oxígeno por kilogramo de masa corporal que las especies de mayor tamaño. Por ejemplo, un ratón de 20 gramos consume 6 veces más oxígeno por unidad de masa corporal o por kilo, de alguna manera, que un cerdo de 70 kilogramos. Esto se debe principalmente a la necesidad metabólica para mantener su temperatura corporal constante. Un ratón es más susceptible a perder temperatura, un ratón de 20 gramos que un cerdo de 70 kilogramos. El cerdo de 70 kilogramos tiene más capacidad de mantener su temperatura por su peso y por su tamaño que un ratón. Es por eso que un ratón, en cuanto a consumo de oxígeno, va a tener más demanda de oxígeno por cuestión de su alto o su tasa metabólica más alta para mantener primeramente la temperatura corporal. Esto es también porque las especies pequeñas tienen un cociente de superficie eh, o peso corporal mayor, poseen una mayor superficie para la pérdida del calor. Eso es por su tamaño. Pueden mantener menos el calor y por tanto tienen que hacer uso del metabolismo de quema de calorías para mantener su calor o su temperatura fisiológica. También cuando el animal realiza ejercicio, sus músculos van a necesitar más oxígeno, esto ya se sabe, incrementando la tasa metabólica mediante el ejercicio, los animales van a necesitar más oxígeno. Y el consumo máximo de oxígeno va a estar directamente relacionado con la masa total también de mitocondrias que hay en los músculos esqueléticos. Se dice que hay variaciones también de las mitocondrias en algunos animales. Dentro de las especies también hay animales que pueden tener mayor cantidad de mitocondrias y por tanto puede haber una mayor demanda de oxígeno en una misma especie. Es decir, si tenemos dos ovinos, estos pueden tener diferencias en la cantidad total de mitocondrias y por tanto diferencias en el consumo de oxígeno o demanda de oxígeno. Hay especies que son más aerobias o más demandantes de oxígeno, como el caballo y el perro, que tienen mayor densidad mitocondrial, lo que se les decía, algunas especies, y por lo tanto un mayor que otras especies de tamaño corporal similar, como en el caso del equino la vaca o en el caso del perro la cabra. Comparado con esto, el caballo y el perro, el caballo y el perro con la vaca y la cabra, el caballo y el perro tienen más mayor densidad mitocondrial.
Ok. Hay necesidades también de intercambio gaseoso. Las necesidades del intercambio gaseoso van a variar con el metabolismo, pueden aumentar hasta 30 veces en el ejercicio extenuante en algunas especies, pues esto se puede ver o visualizar, sobre todo en especies de deporte, ¿verdad? Equinos, perros principalmente, perros de deporte y equinos de deporte. Y esto, bueno, aumenta la demanda de oxígeno, también aumenta la demanda energética, pero no aumentan en las mismas proporciones. Sin embargo, el coste energético de la respiración puede incrementarse en un animal con patologías también respiratorias, ¿sí? Si hay patologías respiratorias, entonces sí aumenta el coste energético para la respiración y con ello pues disminuye la cantidad de energía disponible para realizar el trabajo o cantidad de energía para la engorda. Y bueno, esto se va a traducir en el rendimiento. Por tanto, un animal o dos animales que tienen el mismo peso, de la misma función zootécnica, en el mismo estado fisiológico, si uno está enfermo, pues la enfermedad respiratoria sobre todo va a disminuir el rendimiento de ese animal en comparación con otro bajo las mismas condiciones de masa corporal. Bueno, otras funciones del aparato respiratorio es que participa en la comunicación por medio de emisión de sonidos, de feromonas y también es importante en la termorregulación. Esto es a través del paso del sonido por la laringe, principalmente para lo que es comunicación entre las especies. Además tienen que ver feromonas. Y bueno, la termorregulación, hay animales que no sudan y que utilizan el aparato respiratorio para regular su temperatura. También sirve para el metabolismo o eliminación de algunas sustancias endógenas que produce el mismo animal o exógenas que pueden ingresar al animal. También algunas regiones del aparato respiratorio pues van a proteger del ingreso de polvo, algunos gases o agentes infecciosos, ¿verdad? Algunas estructuras, sobre todo a nivel de las fosas nasales. Igual el aumento de la presión abdominal va a facilitar en muchas de las especies la micción, tiene que ver entonces la respiración también, o los músculos costoabdominales diafragmáticos intervienen en la micción, la defecación, en el parto, y bueno, esto es principalmente cuestiones musculares, no están relacionadas con la adquisición del oxígeno o eliminación del CO2. Bueno, el consumo el efecto del ejercicio sobre el consumo de oxígeno en el caballo, pues eso es muy claro y muy normal. Ahí se ve en el animal conforme aumenta el, el paso, ya sea de reposo, paso, trote lento, trote rápido, medio, galope y galope, como lo vemos en la gráfica, pues las demandas de oxígeno también van aumentando en el animal, va respirando la respiración se aumenta y la capacidad también de captación de oxígeno se ve aumentada. Conforme va aumentando el ejercicio, el caballo, el equino. Bueno, el intercambio gaseoso, hacia dónde se va el oxígeno, pues se conduce a todas las tejidos que lo estén necesitando. Primeramente, pues el oxígeno va a pasar hacia el corazón y como ya vimos este sistema, pues este sistema o músculo, el músculo cardíaco, lo va a conducir a las diferentes regiones con las que se va a estar comunicando ya sea al sistema nervioso, al cerebro o a cualquier otro tejido que lo esté necesitando, sobre todo tejido muscular. El pulmón se va a la izquierda, el corazón se ve a la izquierda, perdón, el corazón está en el centro y los tejidos a la derecha.
Bueno, en la parte superior está el cerebro. El cerebro, ya sabemos, o el sistema nervioso va a comandar todas estas funciones por diferentes vías o ramas nerviosas. Ventilación. La ventilación es el movimiento para la entrada o salida del gas en el pulmón, ya sea la entrada del oxígeno o la salida del CO2 o dióxido de carbono. Bueno, a la entrada se le conoce como inspiración y es para captar del aire el oxígeno o captar aire con oxígeno. Y esto se mide lo que es la inspiración, volumen o aire por respiraciones por minuto. Esto está relacionado, el aumento en la respiración o inspiración está correlacionado con las necesidades metabólicas que vaya a tener el animal de oxígeno. El aire va a fluir hasta los alvéolos, atravesando primeramente las fosas nasales, la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Estas estructuras forman las vías respiratorias, desde las fosas nasales, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Y esto, dentro de estas estructuras hay algunas estructuras que son espacios muertos anatómicos, se les conoce como espacios muertos anatómicos a las regiones de cualquiera de estas regiones que no capta oxígeno. Y se le, más precisamente, espacio muerto fisiológico. Aquí se puede ver un esquema más o menos de lo que son los espacios muertos fisiológicos en relación con la captación de oxígeno. Hay espacios muertos instrumentales o que lo propician algunos instrumentos como el uso de sondas para las respiraciones artificiales o asistidas o para la anestesia por inhalación. Estos, aparte está también la tráquea, que es un espacio muerto fisiológico pero anatómico también. Están los bronquios y dentro de los bronquiolos, en los alvéolos, también existen algunos alvéolos con espacios muertos, como lo vemos ahí, en un espacio muerto alveolar, donde no tenemos estos colores que simbolizan el intercambio de oxígeno y CO2. Volumen de espacio muerto. Bueno, esto tiene que ver cuando un animal realiza ejercicio, su ventilación alveolar aumenta para captar más oxígeno y eliminar más CO2. Entonces, en el espacio, en los periodos de ejercicio, puede aumentar o disminuir los espacios muertos de la respiración. Hay algunos fármacos también que pueden activar esos espacios alveolares, sobre todo no los espacios anatómicos, los espacios muertos para la respiración alveolares. Bueno, la fracción de cada respiración que ventila el espacio muerto se conoce como índice de volumen de espacio muerto por volumen de corriente, BD sobre BT. Esto es variable en las diferentes especies. En el caso de los animales pequeños como el perro, está aproximado o tiene un promedio de este espacio muerto de 33%, mientras que en grandes animales como las vacas o el caballo puede llegar hasta un 50 y el 75%. Bueno, otro aspecto importante a revisar es que algunas regiones del aparato respiratorio intervienen en el calentamiento del aire para que llegue un aire este, con temperatura fisiológica hacia los pulmones principalmente. Entonces el aire que entra en el aparato respiratorio suele ser más fresco, regularmente el exterior es más fresco, ¿verdad? Dependiendo de las regiones también en las que se encuentra la explotación y los animales.
Es más fresco en relación a la temperatura del cuerpo y no está saturado de vapor de agua. También aparte del calentamiento de algunas regiones del aparato respiratorio tienen del calentamiento del aire, también tienen funciones de humidificar el aire. Cuando pasa por los primeros espacios muertos anatómicos, este aire se va a calentar por la transferencia de calor desde los capilares de las mucosas respiratorias, y también estas mucosas van a humidificar por la evaporación del agua de sus superficies. Entonces, lo calientan y lo humidifican. Pero también al contrario, cuando el animal exhala, se pierde calor porque el aire calentado y humidificado va a salir del organismo. Entonces, el aire al ingresar tiene que ser calentado por los espacios muertos o fisiológicos muertos principalmente. Y al exhalar los animales estamos perdiendo también calor. En algunas especies que se someten a estrés por el calor, como es el caso del perro, empiezan a jadear, y esto es para eliminar calor y regular su temperatura. Un jadeo que pudiera decirse como una respiración acelerada para eliminar mayor cantidad de vapor caliente y por tanto perder el animal calor para regular su temperatura. En el caso del vacuno, el porcino y las mulas sometidas a estrés por calor también aumentan su frecuencia respiratoria y la ventilación de los espacios muertos cuando intentan perder calor. Son fenómenos también similares, pero no se le conoce como jadeo. Solamente van a aumentar su respiración para perder calor. En el caso del estrés ocasionado por el frío, lo inverso, los animales van a incrementar su tasa metabólica. Ya lo había mencionado, van a consumir mayor cantidad de oxígeno, con un aumento en el oxígeno, y va a haber y producción de CO2 por lo tanto, ¿verdad? Si aumenta su metabolismo, tienen que incrementar su consumo de oxígeno, y al incrementar el consumo de oxígeno, pues también incrementa la producción de CO2, que es el metabolito de desecho después de utilizar el oxígeno y, bueno, los componentes energéticos que van a proporcionar el carbono para el CO2. En estos casos, el animal debe de aumentar su ventilación alveolar y disminuir la ventilación de los espacios muertos, lo que consigue gracias a la reducción de la F y el rendimiento de la BT. Bueno, en el caso de anestesias por inhalación o en la oxigenoterapia, hay que procurar no aumentar los espacios muertos del animal. Esto puede ocurrir por la utilización de sondas endotraqueales excesivamente largas o mascarillas excesivamente grandes. Esto también, el uso de estas herramientas, pues también va a influir en la temperatura del aire que es ingresado hacia los pulmones, ya que estas sondas o mascarillas, pues sobre todo las sondas, van a limitar el calentamiento del aire y la humidificación del aire. Esto va a incrementar en los animales el BT para obtener una ventilación alveolar adecuada. Bueno, la ventilación requiere de energía muscular, ¿verdad? Los pulmones no son independientes, no funcionan de manera independientes, son coadyuvados por músculos ajenos a ellos. Entonces la inspiración se va a producir cuando los músculos respiratorios se contraen para expandir el tórax, arrastrando el pulmón y creando una presión alveolar subatmosférica que hace que el aire entre en las vías respiratorias. Sí, estos músculos, los que intervienen
respiración, sobre todo el del tórax, los intercostales, el diafragma, sobre todo más importante, en algunas especies hasta los abdominales, van a propician la ventilación o la expansión del tórax para que estos también expandan a los pulmones y esto para la captura del aire y por tanto del oxígeno. Durante la expiración, la energía elástica almacenada de los pulmones y el tórax expandidos hace que disminuya su volumen. La expiración son movimientos musculares contrarios y va a provocar una presión en los pulmones de alguna manera alveolar que va a impulsar el aire fuera del aparato respiratorio. En el caso de animales en reposo, pues no hay tanta demanda de esfuerzos musculares. Los esfuerzos musculares para la respiración van a aumentar conforme aumente la tasa metabólica del animal o el ejercicio. O en el caso de los animales de presas, pues en el caso de la huida. Una excepción son los caballos, ya que representa una fase activa durante la expiración, incluso en reposo. Aquí es un poquito diferente. Y bueno, esto también se va a ver modificado o afectado si hay enfermedades respiratorias. ¿Sí? En todo esto, la mayoría de los mamíferos la expiración se realiza con ayuda de contracciones musculares. En todos podríamos decir. Si hay enfermedades respiratorias, pues va a haber mayor demanda o utilización de las contracciones musculares. El músculo más importante para la respiración en las especies es el diafragma. En inspiración y expiración. Ya lo conocen, lo revisaron en anatomía seguramente, es un músculo laminar en forma de cúpula en reposo. Es una estructura musculotendinosa que separa el abdomen del tórax y es inervado por el nervio frénico. Bueno, esto es hacia dónde está conectado el diafragma. Está formado por una porción costal con las costillas, donde es originada en el apéndice sifoides y las uniones costocondrales de las costillas octava a duodécima. En el caso, bueno, esto varía según las especies. En el caso de los equinos, de la octava a la 14ª. Esto varía según las especies. También se ancla o se conecta hacia las 4 vértebras lumbares. Bueno, el vértice se va a extender en dirección, o sea, la dirección craneal del animal, hasta el octavo espacio intercostal, o lo que es la base del corazón. Bueno, estas cuestiones de contracción del diafragma. Durante la contracción, la cúpula del diafragma se va a desplazar caudalmente, lo que va a expander la cavidad torácica. Igual participan los otros músculos que ya mencioné. El centro tendinoso presiona el contenido abdominal. Hay una presión hacia la región abdominal, elevando la presión intraabdominal, que también ya vimos que sirve para la micción o defecación en especies o el parto también. Lo que desplaza la pared abdominal y las costillas caudales hacia afuera o hacia los laterales y tiende a favorecer la expansión torácica. Esto también puede revisar uno mismo cuando está respirando de forma adecuada. Bueno, esto va a crear una presión negativa subatmosférica, que ya lo habíamos revisado, necesaria para que el aire fluya hacia el interior de los pulmones durante la inhalación.
y participan también los músculos intercostales externos. Okay. Bueno, esta presión también va a colapsar las fosas nasales, la faringe y la laringe. Y hay contracción también de los músculos abductores unidos a estas estructuras, en esencial para impedir el colapso. Se puede observar durante la inhalación por la dilatación de los hollares. Bueno, puede haber también patologías que limiten la respiración. Bueno, ya lo habíamos revisado también. La relación entre la marcha y la respiración en el caballo, en la caminata y el trote. El paso no se correlaciona con la frecuencia respiratoria. En el galope y el semigalope, la frecuencia respiratoria y el paso llevan una relación de 1 a 1, ¿verdad? Aquí vemos una línea que nos indica el estado de reposo. Aquí vemos la frecuencia en la línea y en la X la, la frecuencia respiratoria y acá la frecuencia de paso. Bueno, los músculos respiratorios trabajan para distender el pulmón, aumentar de alguna manera su volumen y superar la resistencia por fricción del flujo del aire proporcionado por las vías respiratorias. A esto se le conoce como resistencia respiratoria. Bueno, al final de la expiración normal, el volumen de aire que queda en los pulmones es más o menos 45 mililitros por cada kilogramo de tejido pulmonar. Y esto se define como la capacidad funcional respiratoria. 45 mililitros por kilogramo. Dependiendo de los kilogramos de cada pulmón, va a ser los mililitros que pueda captar. Bueno. Bueno, esto es lo mismo. Bueno, hay unos términos de distensibilidad y capacidad pulmonar. Es una medida de las propiedades elásticas que tienen los pulmones, en tanto que en relación a la resistencia al flujo de una medida de la resistencia a la fricción de las vías respiratorias. O sea, ya sabemos que los pulmones son tejidos, no se componen de tejido capaz de tener una distensibilidad de una capacidad de expansión, siendo que no son tejidos musculares, son tejidos que tienen capacidad de extensibilidad. En el caso de los músculos, pues se acortan o se alargan, ¿verdad? Y ya revisamos cómo lo hacen. En el caso de los pulmones es otro tipo de tejido y se le llama distensibilidad. Bien, estas son imágenes de distensibilidad. Bueno, ya sabemos, los animales en reposo tienen pocas respiraciones por minuto. Hay un bajo flujo respiratorio, hay baja demanda de oxígeno y por tanto baja producción de CO2. Y esto va a ir aumentando. Es si el animal comienza a moverse, a desplazarse, o si comienza a tener actividad más demandante a correr o hacer ejercicio en algunas especies. Bueno, la elasticidad pulmonar se debe a fuerzas tisulares y o a la capacidad o a la tensión superficial de sus superficies.
En el caso de que si se abre el tórax o se expande el tórax y los pulmones se expusieran a la presión atmosférica, sus tejidos colapsarían hasta su volumen mínimo. En esta situación, un pequeño volumen de aire va a permanecer atrapado siempre dentro de los alvéolos tras el cierre de las vías aéreas periféricas. Por tanto, hemos visto que los pulmones normales o tejidos pulmonares, pues flotan en el aire, siempre contienen residuos de aire, al igual que el corazón o miocardio, pues nunca vacía en su totalidad de sangre o contenido sanguíneo. Sucede lo mismo con los pulmones. Bueno, los pulmones tienen fibras de elastina, van a formar una red entretejida que se extienden a lo largo de las vías respiratorias y dentro del intersticio de los tabiques alveolares. Entonces, la capacidad de extensión de los pulmones es dado por las fibras de elastina, una red de elastina entretejida. Bueno, queda demostrado o se puede mostrar en el caso del pulmón de un perro de 10 kilogramos que contiene aproximadamente 100 mililitros de aire como volumen residual. También ya habíamos visto volumen residual de sanguíneo en el miocardio. Este volumen residual es capaz de expandirse hasta 450 mililitros de capacidad residual funcional y hasta 1100 mililitros de capacidad pulmonar total. A medida que el pulmón va acercándose a su capacidad total, esta ampliación del volumen se ve limitada por la red de colágeno de la superficie de la pleura, que también la pleura pues participa en la función respiratoria. También hay unas fuerzas de tensión superficial que contribuyen a la retracción elástica del pulmón. Estas provienen de la interfase del aire líquido dentro de los espacios aéreos terminales. Bueno, estos son, cuando se llenan los pulmones con suero salino, bajo experimentación, se elimina la tensión superficial y por tanto la capacidad de captación de oxígeno en estos tejidos. Bueno, ahí vemos diferentes, presiones de volumen del pulmón durante su inflado con suero salino. Bueno, los espacios aéreos no pueden estar solamente cubiertos con agua o húmedos con agua, sino la tensión superficial sería tan elevada que los alvéolos se colapsarían. Entonces, estos se tienen que estabilizar con otras sustancias y estas sustancias son sustancias surfactantes pulmonares, las cuales reducen la tensión superficial de los alvéolos. No están solamente húmedos. Este surfactante que tienen los pulmones, pues es una mezcla de lípidos y proteínas. Las proteínas, pues ya sabemos, tienen capacidad eh, elástica, algunas proteínas. Y el agente responsable de su efecto surfactante es el líquido dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Dónde se sintetiza este? Pues en los
Neumocitos tipo 2. Esto lo revisaron o lo van a revisar en histología. Bueno, este es un diagrama de un alveolo y donde se muestra el movimiento de los componentes del surfactante a través de las células tipo 2 en los neumocitos. Aquí tenemos una célula tipo 2, por síntesis por las células del tipo 2. Aquí las vemos y ya sabemos cómo se sintetizan también las proteínas. Y hay una recaptación también de las células tipo 2. Y aquí vemos los flujos, la secreción de estos componentes, ¿verdad? Cómo se hace a través de unas vesículas. También hay componentes que se están recuperando. Bueno, igual van a revisar lo que es inmunología del aparato respiratorio. También tenemos macrófagos, acá están las células tipo 1. Aquí lo importante es el componente del surfactante. Bueno, hay 4 proteínas importantes surfactantes. Las proteínas B y C son hidrófobas y están íntimamente relacionadas con la película o los componentes lipídicos. Y las proteínas A y D, que son hidrófilas, perdón, participan activamente en las defensas antimicrobianas innatas, ¿sí? Algunos de los surfactantes participan en la respiración o tienen funciones importantes para la respiración, pero hay otras proteínas surfactantes que participan en la protección inmunológica del pulmón, sobre todo en defensas antimicrobianas para microbios. Bueno, esto ya vemos que el surfactante se va a liberar a los espacios alveolares, al fluido traqueal también, al final de la gestación, para que el animal, el neonato, tenga condiciones óptimas hacia la respiración, para la respiración. Y para esto influyen los niveles de cortisol plasmático fetal. Bueno, va en animales prematuros pueden presentar problemas o dificultades para inflar sus pulmones. Si se detectan problemas en algunos animales, sobre todo perros o especies que presentan de perros que presentan problemas al parto para madurar sus pulmones, pues se les pueden aplicar algunos medicamentos a las madres para propiciar la madurez de los pulmones, que también se hace en humanos cuando se programa alguna cesárea. En algunos animales o especies caninas, pues también se tiene que programar cesáreas y por tanto se tiene que plantear la madurez de los pulmones de los neonatos o de los futuros neonatos. Bueno, ya después de que nace el animal, pues va a estar produciendo de forma adecuada sus surfactantes. Bueno, había mencionado, el pulmón está mecánicamente conectado hacia la caja torácica por un líquido o el líquido pleural. Los pulmones están recubiertos por la pleura visceral y la caja torácica por la pleura parietal, ¿verdad? Estas dos pleuras, de alguna manera, pues están entre los pulmones y las estructuras, sobre todo musculares, que intervienen en la respiración.
Bueno, estas están adheridas por una delgada capa de líquido pleural. Estas ambas superficies pleurales no se tocan debido a las fuerzas de repulsión entre las superficies adyacentes ejercidas por cargas similares de fosfolípidos. Bueno, esto tiene que ver con la distensibilidad. Y estas estructuras también intervienen o tienen función, limitan o disminuyen la fricción de de las vías respiratorias o de los tejidos a la hora de la respiración. ¿En qué? Para disminuir la fricción de los tejidos. Esto ya lo habíamos visto. El animal en reposo, bueno, la cavidad nasal, la faringe, la laringe, estas estructuras calientan y humedecen el aire alrededor del 60%. Las otras estructuras lo humedecerán hacia el porcentaje requerido y la temperatura requerida también. Bueno, cuando el flujo del aire o el índice del flujo respiratorio aumenta durante el ejercicio o cuando la nariz está obstruida, algunas especies como la vaca, el perro, van a respirar por la boca. Muchas de las especies, si tienen obstrucciones nasales, tienen capacidad para respirar por la boca, así como los humanos, ¿verdad? Y ahí pues ya el aire, las condiciones del aire que ingresan al animal, pues se ven modificadas. Hay otras especies como el caballo que solo puede respirar por la nariz y depende totalmente pues del aire ingresado a través de esta vía, de la vía nasal. Y bueno, si hubiera una resistencia nasal para mantener el trabajo respiratorio a nivel razonable, los caballos lo van a lograr dilatando sus fosas nasales y disminuyendo el espesor de la mucosa nasal por vasoconstricción. Bueno, aquí vemos que en azul lo que es la cavidad nasal en un equino, donde hay una mayor resistencia. Acá vemos tráquea, bronquios y bronquiolos, donde ya la resistencia va disminuyendo. Hay menor resistencia a nivel de los bronquiolos, perdón, para el aire. Bueno, el árbol traqueobronquial es un sistema ramificado, así como se ve en las imágenes, y va a conducir aire hasta los alvéolos. Las ramificaciones van a depender del tamaño del animal. En el caso de los humanos tienen hasta 24 ramificaciones, el ratón presenta 10 y los caballos 40 o más. Y lo que es el árbol traqueobronquial está cubierto por un epitelio ciliado y secretor. Hay vías respiratorias que tienen una mayor diámetro o que son más anchas, como es la tráquea y los bronquios. Y estas también aparte tienen cartílagos que actúan como soporte. También tienen glándulas secretoras bronquiales y células en forma de copa o células en copa. Y bueno, estas tienen secreciones hacia la mucosa para tapizar la mucosa de las vías aéreas. Y ya en los bronquiolos, pues estos carecen de cartílago y células copa.
El revestimiento es líquido, ya vimos que contiene. Y la superficie epitelial se origina en las células claras. También vemos que hay células de protección. Okay. Los bronquiolos son las principales vías aéreas intrapulmonares. Las demás vías son extrapulmonares. Mm. Bueno, a veces podemos escuchar el flujo respiratorio turbulento de alta velocidad en la tráquea y los bronquios también producen ruidos pulmonares audibles eh, mediante el fonendoscopio o estetoscopio. En un animal sano podemos distinguir estos sonidos, ¿verdad? Ya si es un animal enfermo, estos flujos respiratorios van a cambiar. Para esto pues hay que tener capacidad o experiencia en reconocer los sonidos naturales o los flujos respiratorios normales en animales sanos. Okay. Bueno, hay resistencia en las diferentes estructuras por las que pasa el aire. Entonces hay pequeñas variaciones de sonido. Okay. Bueno, igual puede haber disminución de algunas vías aéreas a nivel de tráquea y bronquios y bronquiolos. Estas estructuras, tráquea, bronquios y bronquiolos, están recubiertas por músculo liso. Ya sabemos cómo funciona un músculo liso. Es similar a lo que es el tracto gastrointestinal. El músculo liso en el caso de estas vías aéreas. En el caso de la tráquea, este músculo se conecta con anillos traqueales o los anillos cartilaginosos. Y en el caso de los bronquios y bronquiolos, la musculatura lisa va a rodear estas vías respiratorias o estas estructuras. Estos músculos van a regular el diámetro de las vías respiratorias como respuesta a los estímulos nerviosos. Van a regular, por tanto, la captación de oxígeno, sobre todo. Este músculo liso es inervado, controlado por el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, y los ganglios parasimpáticos están situados en las paredes de las vías respiratorias. Entonces, el sistema nervioso parasimpático controla estos músculos junto con el nervio vago. Y bueno, ya sabemos, en este caso el neurotransmisor también es acetilcolina, ya sabemos cómo funciona. Aquí los receptores son muscarínicos, también los conocemos como receptores nicotínicos. Estos van también ya vimos cómo se controlan o cómo el sistema nervioso controla las contracciones musculares, en este caso a través de acetilcolina. Esto puede propiciar estrechamientos de la tráquea, bronquios y bronquiolos, eh, algunos estímulos, y esto es conocido como broncoconstricción o broncoespasmos. Estos también, bajo ciertas condiciones, pues tienen funciones o de protección de los pulmones, hacia sobre todo inhalación de sustancias irritantes, polvo, sobre todo.
Bueno, esta es la representación. Tenemos el sistema nervioso central, las vías simpáticas, parasimpáticas, ganglios sinápticos y a la derecha lo que es el nervio vago. Abajo tenemos este músculo liso. Bueno, ACH ya sabemos que es acetilcolina. Tenemos otros indicadores que son este óxido nítrico. Bueno, el músculo liso también se va a contraer en respuesta a otros componentes, en este caso mediadores inflamatorios, como es el caso de la histamina, algunos leucotrienos, o sobre todo por cuestiones alérgicas también. Bueno, igual la compresión dinámica puede estrechar las vías respiratorias limitando el flujo del aire. Puede haber patologías que también propicien estas compresiones. Hemiplegia laringea. Bueno, en el caso de la tos es una expiración forzada durante la cual el colapso dinámico estrecha las vías respiratorias. Y esto es para facilitar la expulsión de, puede ser cuerpos extraños, polvos o bueno, la expulsión de, de flemas. Bueno, hay especies o razas, sobre todo miniaturas en el caso de los perros, que van a presentar esta incidencia de colapso traqueal. Algunas razas miniatura. Ok, esto no. Ujú. Viene un caso clínico, ojalá y tengan oportunidad de revisarlo, lo que es la fibrosis pulmonar canina. Ya más o menos con el puro nombre del caso clínico podemos saber de qué se trata y cómo va a afectar al pulmón, cómo afecta a la respiración y cómo afecta al animal. Lo que es una fibrosis pulmonar canina, solamente hay que revisar casi meramente qué es la causa y si hay tratamientos. Sería todo en relación a la función respiratoria.